Buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Hoy es día de paro, un martes muy particular, poca actividad, en donde lo judicial estuvo con el caso del juez Axel López, que finalmente no fue acusado y seguirá como juez de ejecución penal, y por supuesto el acatamiento al paro. Pero también está el tema del caso Nisman. Seguramente mañana seguiremos enterándonos de las novedades que hay en una causa que parece estar abriendo cada vez más ventanas. Queremos poder precisar, más allá de las creencias que pueda tener cada uno de los distintos actores que están involucrados en la causa, queremos saber lo más próximo a la ciencia, es decir, aproximándonos lo más que podamos a lo científico, qué se puede probar y qué no, qué puede ser posible y qué es imposible. Por eso estamos con dos prestigiosos peritos que nos van a hablar de lo que se puede ver o no hasta lo que está investigado. No solamente para saber exacto el caso Nisman, sino para saber de alguna manera detalles que tienen que ver con una investigación de estas características. Por ejemplo, qué es una autopsia psicológica y hasta dónde nos puede acercar o no a un perfil suicida, motivo por el cual hemos convocado al perito psiquiatra forense convocado por Arroyo Salgado, que renunció a hacer la autopsia psicológica, en un ratito nos dirá por qué, del caso Nisman, ¿no? Y también Ernesto Duronto, médico legista. También nos preguntamos cómo este caso impacta en estas épocas, en este año 2015 tan particular, por ser, entre otras cosas, un año electoral. Hugo Jaime está también con nosotros para hablar de este tema. Enseguida, después de la pausa. Cambiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. ¿Sabías que existen un montón de aplicaciones móviles gratuitas y muy útiles para tu vida? ¿Cómo llego? Te dice la mejor forma de moverte en la ciudad. Vea Móvil te ayuda con el tránsito. Y Agenda Cultural te cuenta todos los eventos que podés disfrutar. Descargalas gratis. Innovar es encontrar soluciones distintas a problemas comunes. Traigamos el futuro. La corrupción en la administración pública mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Bueno, y aquí estamos con dos prestigiosos médicos. Ernesto Duronto, médico legista, profesor de medicina legal, vicepresidente del Colegio Argentino de Peritos, uno de los forenses más respetados de nuestro país, que además se formó con otro gran forense prestigioso, como es el doctor Raffo, que es el perito de parte de la jueza Arroyo Salgado. Buenas noches, gracias por venir. Gracias a usted. Y también con el doctor Ricardo Rizzo, psiquiatra forense, ex miembro del Cuerpo Médico Forense,
11. Bueno, usted, doctor, fue convocado y renunció a hacer la autopsia psicológica por parte de la querella, por parte de la jueza Arroyo Salgado. Buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por venir. En este programa, cuando tuvimos que hacer la gacetilla para anunciar lo que íbamos a contar hoy, pusimos guerra de pericias, porque no hay guerra de peritos. Lo que se ve es una suerte de confrontación entre la querella y la fiscal. Pero los peritos están en el medio y no nos interesa que tomen partido porque ninguno de ustedes dos son peritos de parte, usted renunció a hacerlo. Entonces nos interesa saber un poco qué es lo que están viendo y hasta dónde la ciencia puede arrojar respuestas, doctor. Correcto. A ver. Bueno, esa intriga que tiene usted Sí. y por la cual nos ha invitado acá con mi apreciado colega, es una inquietud de la comunidad. Claro. Porque fíjese usted que estamos a 2 meses, casi 15 Sí. días. ¿Y qué novedades tenemos? Tenemos un muerto que unos dicen que es suicidio y otros dicen que es homicidio. Pero nadie dice o tiene la verdad para certificar una u otra cosa. ¿Usted cree, por ejemplo, que hay en la escena del crimen, hasta donde se pudo saber y probar y hasta donde querella y fiscalía pueden coincidir de lo que hay? ¿Hay cuestiones que a usted le parecen imposibles? Por ejemplo, no sé, la dirección del disparo, la cantidad de sangre que había, como para creer en una u otra hipótesis. Yo diría que más que imposible, me parece que son no compatibles. No compatibles en peritos de categoría. Que yo estimo que son Claro, de categoría. totalmente. Y conozco a ellos, como usted dijo muy bien, a mi profesor y amigo el Rafo, y conozco los peritos, muchos de los peritos De la que Corte son, Suprema, ¿no? que son alumnos, muchos de ellos son alumnos míos, y del profesor Achával, del posgrado de Medicina Legal de la Universidad Católica de Salta, de los cuales me amerita mucha confianza. Ahora, no puede haber una disidencia fundamental en puntos objetivos. El doctor, con la capacidad que tiene como psiquiatra, se va a expresar en una cosa que usted la mencionó, que es la, ¿cómo se llama?, la autopsia psicológica. Eso se lo dejo a él porque lo maneja mucho mejor que yo. Pero uno de los trípodes con que nos manejamos los peritos es, primero que nada, el levé du corp, el lugar del hecho. Sí. Yo llego a un lugar con mi equipo y el lugar del hecho tiene que estar preservado totalmente. ¿Y qué cree que pasó acá? ¿Se cuidó, se preservó como se debió o no? Yo estimo que no pudo haberse preservado. Y si la misma fiscal, no es palabra mía, palabra de la fiscal... Dice que no puede responder por las 2 horas previas. 3 horas. 3 horas que ella no estuvo. Imagínese usted entonces ese levé du corp, ¿cómo puede estar? Primer problema. Segundo problema es lo que va a hablar el doctor, la pericia psicológica. Todo lo que hace al entorno de esa víctima que está ahí. ¿Qué puede haber sido muerte natural? ¿Puede haber sido un suicidio? ¿O puede haber sido un homicidio? 3 posibilidades. Y la tercera es la autopsia, o sea, la obducción. Sí. En eso nos basamos los peritos para tener nuestro panorama. ¿Y cómo puede haber lecturas tan diferentes en la autopsia? Eso es lo que yo pregunto. Parte? En 2 meses y casi 15 días, ¿no se puede llegar al acuerdo en esas 3 cosas? A mí me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención. Doctor Rizzo, le quería preguntar, seguramente usted ya lo dijo en su momento, pero también usted es un profesional de perfil bajo, no se lo ha visto mucho en los medios, le agradezco especialmente estar aquí. Quería saber por qué usted renunció a hacer la autopsia. No sé si de renuncia es... La palabra. Bueno, la no palabra. aceptó, bueno, declinó. No, yo acepté el cargo. Ah, usted acepté el cargo. Yo volví de mis vacaciones después de carnaval y acepté el cargo. Claro. Nunca la vi a la doctora Fey, no la conozco, nunca la vi a la doctora Arroyo Salgado hasta el día que me fui, así que he tenido con ella una muy amable y larguísima conversación de más de 2 horas, cuando yo ya le había anticipado mi decisión. Así que, digamos, no hay ninguna cuestión ni personal, ni que tenga que ver con el equipo. Es estrictamente profesional. Es estrictamente profesional y ético. Es decir, ético en el sentido de que yo entiendo que este no es el momento para hacer una autopsia psicológica, eventualmente se lo puedo aclarar en un... Sí. Y para el momento, aunque sea el momento, si es que se dispone eso,
más adelante, yo no sé si lo voy a poder hacer. Entonces, retener por una cuestión de vanidad personal un cargo sin saber si lo voy a poder desempeñar me parece injusto. Le hago una pregunta, ¿no? Que es algo personal que yo pensé, digamos que no lo leí en ningún lado, ni tampoco tiene ningún tipo de base científica ni nada por el estilo. Cuando me enteré que usted no había declinado avanzar con la autopsia psicológica, yo pensé que usted tal vez veía, porque ustedes los profesionales ven cosas que nosotros no vemos, ciertas características que podían llevarlo al suicidio, que no es lo que está buscando probar la jueza Arroyo Salgado, porque claro, usted iba a ser perito de parte. Habido una colisión. Claro. Bueno, como esto también es una cosa que a veces uno confía en que lo que uno dice es lo que se va a reproducir y no es lo que se reproduce. No. Yo me cercioré cuando me llamaron para ofrecerme para hacerme esta propuesta, que alguien se la habrá hecho a la doctora Arroyo. Cuando me llamaron para eso, yo lo primero que pregunté es ¿para qué me llamaban? Claro. ¿Me llamaban para decir algo determinado o me llamaban para decir lo que yo viera? Claro. ¿No? Porque en el primer caso yo les iba a decir que buscaran otro experto, y en el segundo caso, a la vuelta de mis vacaciones, yo aceptaba el cargo y veíamos. Pero me aseguraron que esto no... Que era llamarlo para que usted dijera lo que usted veía. Lo que yo viera cuando se dispusiera la autopsia psicológica, si es que alguna vez se dispone. Bien, autopsia psicológica, ¿qué es lo que usted tendría que ver? ¿O un especialista? La autopsia psicológica es un método de estudio de la personalidad indirecto, porque no se puede ver a la persona, retrospectivo, porque hay que ver cómo fue antes, y cuyos resultados solo pueden ser probabilísticos. Sí. Esto es muy importante. Acá no hay, digamos, en el terreno de las ciencias fácticas, físico-naturales, método científico inductivo, se puede llegar a decir, acá hubo homicidio, acá hubo suicidio, acá hubo accidente, digamos, ¿no? Como se ve, tampoco ahí es tan fácil, ¿no? Claro. Pero en el terreno de las ciencias histórico-sociales, como es esta forma de la psiquiatría, el psicoanálisis y la psiquiatría forense, el método es hipotético-deductivo y solo puede acercar aproximaciones. Probabilístico. Sí, ¿no? Hay muchas probabilidades de que se haya suicidado, escasas probabilidades, de acuerdo a la vida que hacía, de relaciones que tenía, de qué vivía, uno puede decir, hay muchas posibilidades de que lo haya matado, qué sé yo, ¿no? Digamos. Bueno, tenemos un porcentaje elevado de la población que justamente por tratarse de Nisman y la envergadura de la denuncia que había hecho y de la causa que investigaba, cree que lo mataron, sin ningún tipo de base científica ni indiciaria tampoco, ¿no? Porque tenemos la sociedad dividida, así es. de alguna manera, y estamos en la dictadura del yo creo, ¿no? Acá todos opinamos, pero... Tenemos dos caminos. El camino de la muerte voluntaria buscada, ¿no? Que incluye el suicidio y también accidentes. Porque hay suicidios que quedan disimulados detrás de aparentes accidentes. Ajá. ¿No? ¿Cómo cuáles? Deme un ejemplo. Y va distraído por la calle y lo atropella un ómnibus, pero iba distraído. Usted está hablando de una suerte de acción inconsciente. Inconsciente y a veces algo que es un suicidio voluntario, pero que puede parecer un accidente. Claro. ¿No? Por el camino de las muertes voluntarias hay otros dos lugares también que pueden ser. Uno es el homicidio, otro es el suicidio obligado o inducido. Sí. ¿No es cierto? A lo largo de las carreras de ustedes, ¿cuántas veces les tocó trabajar o toparse con suicidios inducidos? Inducidos, la verdad, yo tendría que ahondar mucho en mis 34 años de profesor de medicina legal, y yo diría que casi ninguno. Yo personalmente nunca. Nunca, por eso digo. Los suicidas no llegan al perito psiquiatra. Exactamente. Salvo que se busque algún, como se ha llamado, acá no sé, el término de autopsia psicológica no ha sido muy divulgado. Claro. Sí, perfil de personalidad para establecer si tenía
rasgos suicidas Tendencias. notables. Usted en su momento, bueno, hablamos de una personalidad, rasgos narcisistas, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Usted dice porque lo dije yo? Sí. Ah, porque sí. Usted lo dijo, porque yo Nisman lo tenía dije. rasgos narcisistas en personas así, bueno, no sé. Porque yo lo dije, sí, Usted lo tiene dijo. razón. A ver, ¿cómo es? Dígame. Pero quiero aclarar esto, ni siquiera es una intuición, porque la intuición es un principio de pensamiento científico. Absoluto. ¿No? Es apenas una sensación o una impresión, no más que eso. Porque tampoco he tenido contacto con la causa. Usted lo debe haber visto en los reportajes, Como cuando lo ve, como habló, todos. en la Es decir denuncia, que etcétera. Sí. soy algo más que un diletante. No, pero bueno, quiero sí decir, tiene elementos, sí. Me parece que la existencia de rasgos narcisistas de personalidad, uno podría, aunque no he estudiado el caso, podría decir que es bastante claro para todos, digamos, ¿no? Bastante ostensible. ¿Qué pasa con un narcisista? ¿Se puede suicidar un narcisista? Sí. ¿Pero cuándo? Un narcisista se puede suicidar cuando ocurre una debacle narcisista. Alguien que es rechazado en su trabajo, expulsado de su trabajo, pierde su esposa, sus hijos no lo quieren ver, sus mujeres o sus novias lo dejan, qué sé yo. Cuando la autoestima se derrumba y el concepto de sí mismo se hace añicos, en ese momento puede haber un suicidio. No a la manera de los melancólicos, de esos suicidios preparados lentamente, sino como un rapto suicida. Un impulso. Un impulso suicida. O un impulso autoclástico, como le suelen decir, ¿no? Autodestructivo. Puede haber un impulso, pero tiene que darse, por lo menos a priori, uno exigiría que se dé la debacle narcisista como razón previa al impulso suicida. Por otra, yo eso no lo he visto. Me parece que en el caso de Nisman estaba como en la cúspide de su autoestima engordada, aumentada. Bueno, de hecho, él a su hija le mandó la tapa de una revista, ¿no? Mostrándole como, digamos... Estaba muy contento, claro. Estaba demasiado contento consigo mismo como para pensar que eso puede derivar en un suicidio no inducido, sino en un suicidio voluntario. Sí. Por otra parte, y sin poder decir yo, porque la verdad es que no lo sé, si tenía una relación buena con sus hijas, si era un buen padre de sus hijos o no, pero lo que sí parecía surgir de la cantidad enorme de fotos que hay en su departamento y de las cosas que salen por todos lados de eso, parecería indicarnos que por lo menos había una relación muy intensa. Claro, con sus hijas. Con sus hijas. Y yo creo que para que uno le haga a una hija el regalo de suicidarse a los 15 años, hay que estar muy enfermo y un tal grado de enfermedad tendría que haber dado pistas por otro lado y no las dio. Comparto plenamente lo que dice el doctor. Bien, Duranto, yo antes de despedirnos le quería preguntar a usted si usted cree que está bien que sea cuestionada la Junta Médica, que es lo último que tenemos del caso, o si cree que la Junta Médica nos puede arrojar luz sobre este caso. ¿A qué se refiere usted, como cuestionada? ¿Qué Junta Médica? ¿La que va a venir? Salgado, la que va a venir, la cuestionó. No. La cuestionó, no sé. Me parece que lo que ha hecho la fiscal Fein es lo correcto, lo que yo hubiera hecho, y yo creo que el doctor también. Si yo tengo A, que me dice blanco, y B, que me dice negro, voy a buscar a C, que me diga con la Hasta ayer la noticia era que Arroyo Salgado le pidió a Palmagini recusar a Fein, apartarla, que ella tome las riendas de la causa, que ya lo rechazó. Fue contra la fiscal Fein y por otro lado cuestionó la Junta Médica, como en su momento también todo lo que eran las pericias informáticas, ¿no? Que ahora se reanudaron. Es decir, entonces uno duda, uno piensa, bueno, ¿hasta dónde es confiable o no una Junta Médica? No, la Junta Médica es confiable cuando hay una disidencia de dos posturas distintas, como en este caso. Entonces yo fiscal o yo persona que tengo que decidir algo, busco una tercera persona, una tercera posición de alguien que tenga la capacidad de ambos dos como para poder decidir. En el cuerpo médico forense lo que normalmente se ha hecho cuando hay pericias tanto psiquiátricas como de medicina legal, ¿no? Así encontradas, es hacer una junta. Y que los peritos discutan, llegan a una conclusión si la pueden empalmar de alguna manera y si no,
A veces, excepcionalmente, se ha llegado a un tercer camino, que es el de designar peritos extraños a las dos juntas. Exacto. Para que, tomando el material que han producido estos dos cuerpos de expertos... Eso es lo correcto. Bien. ¿Qué se va a hacer? Es muy difícil saber. Yo no sé si está viendo mal. Yo no sé si la doctora Arroyo Salgado se ha opuesto a que haya una junta. Me parece que se ha opuesto, no sé muy bien, a la conformación de la junta. ¿A cómo se ha conformado la junta? ¿No? Me parece que la junta va a ser imprescindible, ¿no? Sí, es imprescindible. Sin duda. Gracias a ambos por haber estado esta noche. Seguramente los voy a volver a convocar porque este caso va a seguir. Gracias por la invitación. Muchas gracias, María. Después de la pausa, Hugo Aime con la lectura política de un caso que nace de una denuncia política, pero que está en manos de la justicia. www.serajusticia.net. Todos los programas emitidos por Metro y la información permanente de las principales noticias del escenario jurídico. Con presencia activa en Twitter y Facebook, www.serajusticia.net es la actualización más completa del acontecer judicial del país. Este es un año donde se están jugando muchísimas cosas. Basta con escuchar la entrevista que dio hoy Máximo Kirchner, que es una persona que no habla, con Víctor Hugo Morales, para darnos cuenta que es un año electoral en donde cualquier tipo de opinión que tenga que ver con quienes están en la contienda política va a tener algún tipo de consecuencia. El caso Nisman está de alguna manera golpeando de lleno en lo que es un año electoral y nos interesa la mirada de Hugo Aime. Muchas gracias por venir esta noche. Gracias por invitarme. Bueno, ¿de qué manera está de alguna manera modificando el escenario electoral? La verdad que cuando se produce el suceso de la muerte del fiscal, parecía que iba a tener fuertes consecuencias políticas desde lo electoral, ¿no? Hoy no lo vemos. Nosotros no estamos viendo que haya tenido consecuencias. Quiero decir, cuando al comienzo la presidenta había perdido unos cuantos puntos de aprobación, pero hoy los ha recuperado todos. Y más allá de que la población opina que la actuación del gobierno y de la presidenta específicamente en relación al caso Nisman es muy negativa, sí. Sin embargo la imagen presidencial creció a 10 puntos prácticamente en 2 meses, claro. Y que recuperó niveles anteriores, ¿no? O sea que no vemos eso, no vemos que el candidato oficial Scioli haya sufrió quizás en enero, que sí. Fue donde se produce el hecho, pero... Cuando se produce el hecho por esta primera hipótesis de que lo mató el gobierno, claro. Que bueno, ya de alguna manera está como desarmada. Sí, es un caso en donde hay demasiadas conjeturas como para pensar, digamos, en algún tipo de responsabilidad por parte del gobierno, que también cambió su teoría sobre el caso. A ver, solo el 10%, en una encuesta que terminamos ayer, nacional, solo el 10% de los argentinos piensa que se suicidó. ¿Solo el 10%? Solo el 10%. Porque en enero había un 30% más o menos. No. No, había un 70% que pensaban que lo había matado. Esos valores siguen. Nosotros tenemos 55 que cree que lo mataron, un 20 y pico que cree que fue un suicidio inducido, ajá. Y solo un 10% cree que se autosuicidó. Ajá. O sea que la creencia del mes de enero a hoy no cambió. Claro. Es más, casi un 50% cree que su denuncia sobre la presidenta es cierta. Ajá. Tiene validez. Es decir, ¿pero qué pasa? Ya tenemos el 50% de la población enojada con el gobierno. Entonces el caso Nisman golpea en los opositores al gobierno. Claro. En cambio, en los adherentes es como que no hay golpe. O sea, porque hay una opinión ya formada que avala estos números en el caso Nisman. Por ejemplo, tenemos esa popularidad de la presidenta, digamos 40 en vez de 38 para hacer números redondos. Pero cuando fue el 18 de febrero, nosotros preguntamos, dígame, ¿usted se identifica con la gente que fue a la marcha? El 60% decía que sí, el 30% que no. O sea, claro. Hay un núcleo duro que apoya al gobierno, que de ningún modo se va a ver afectado por el tema Nisman. ¿Cuáles son los números de la imagen de la presidenta? Es decir, si vamos a hablar en todo el periodo, en un periodo, digamos, de aceptación, ¿ella dónde estaría? La presidenta, desde el 2007 a hoy, ella... solo tuvo 1 año y medio de balance positivo. Quiere decir que hubiera más gente que opinaba bien y gente que opinara mal. Lo que pasa es que el balance de ella, si yo digo tiene 38 positivo, estamos casi en un 60 negativo. Claro.
Ahora, ese 38 a la presidenta le alcanza para tener un sector de la población que la apoya. Y la oposición objetivamente está dividida. Tenemos Massa, tenemos Macri, antes teníamos Viner Cobo y tenemos Stolbizer. Ahora, claro, absolutamente. Pero digamos, eso todavía no alcanza para decir terminó el gobierno kirchnerista. Es más, hoy cualquier balotaje que uno mira ve a todos los candidatos muy empatados. No hay más de 3, 4, 5 puntos de diferencia en un hecho que se produciría de acá al mes de noviembre, ¿no? Claro. Quiere decir que todavía, digamos, el proceso electoral, la gente está empezando a mirarlo, pero yo no veo una definición clara que, digamos, tal apuesto que es presidente. Uno ve la tendencia al cambio, pero lo que pasa es que el candidato oficial también toma parte del cambio. Claro. Están todos yendo al centro. Massa está en el centro y Macri va al centro. Se está moviendo para un mismo lugar. Exactamente. Sí. Partiendo de puntas distintas, digamos, ¿no? Porque Macri parte de un sector, digamos, privatista o empresarial. Scioli parte de ser la continuidad optimizada, digamos, y Massa intenta ser el que plantea vamos para adelante, retomamos lo bueno y cambiemos lo malo. Me pregunto hasta dónde, digamos, este caso tan intrincado puede, afecta, ya más allá del tema de los candidatos electorales, afecta a la imagen de las instituciones, porque acá tenemos muchas instituciones en juego que se están disputando un valor que es la verdad, Bueno, ¿no? que es muy interesante la pregunta por lo siguiente. El caso Nisman, ¿y por qué se movilizó tanta gente? La gente no se movilizó por el tema del acuerdo con Irán, ni por el tema de la embajada de la AMIA, en el caso AMIA de la embajada de Israel. Se moviliza porque en un asesinato, que como lo lee la gente, dice, acá nunca se descubre nada. Claro. Y si esto le pasó a un fiscal, ¿qué me va a pasar a mí? Al más poderoso de los fiscales. Claro, entonces pensemos que el principal problema que sienten los argentinos, que perciben como propio, es el tema de la inseguridad. Claro. La justicia en Argentina está totalmente cuestionada. O sea, porque la gente sienta que... ¿Por qué se produce el tema de la inseguridad? ¿Porque hay delincuentes? Sí, pero está bien, pero ¿qué dicen? Está la justicia que no actúa y la policía que está involucrada y es cómplice. Entonces, objetivamente, tenemos una movilización y la tuvimos por el caso Nisman, pero no necesariamente por Nisman, es por el tema de la inseguridad en la Argentina y la crisis de las instituciones. Gracias, Hugo, como siempre, un placer escucharte. Gracias a ustedes por haber estado aquí esta noche, este martes tan particular. Nos volvemos a ver el martes que viene a las 10 de la noche, como siempre, aquí en Será Justicia. Chau.